Buen día tengan ustedes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo Jovellanos y muchas gracias por conectar con nosotros hoy para escuchar a don David Rivas hablarnos de Juan Antonio Cabezas dentro del ciclo que le estamos ofreciendo, recuperación de relevantes personajes asturianos olvidados. Muchas gracias por acompañarnos hoy, don David. Don Juan Antonio Cabezas fue uno de los grandes periodistas españoles del pasado siglo, encuadrado en la llamada Generación del 27. Autor de una magnífica biografía sobre Clarín y otros personajes como Cervantes, Lope de Vega, Rubén Darío o Jovellanos, cultivó también la novela, el ensayo y escribió algunos guiones cinematográficos. Pero la vida y obra de don Juan Antonio Cabezas, como ya indiqué, nos hablará a continuación el gijonés don David Manuel Rivas Infante, licenciado en Económicas por la Universidad Complutense y doctor en Economía por la Autónoma de Madrid, de la que fue profesor de Estructura Económica. También realizó estudios de doctorado en Sociología y Antropología. Don David es miembro del Club de Roma y desde 1993 de la Academia de la Lengua Asturiana. Secretario del Ateneo de Madrid y de la Federación de Ateneos Iberoamericanos, presidente de Amigos de la Tierra y miembro del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, etcétera, etcétera. Comprometido con el nacionalismo asturiano y con la izquierda política, ha publicado numerosas obras sobre ecología, estructura económica, filosofía política, antropología, filología y ha participado en numerosas obras colectivas. Reitero mi agradecimiento a don David por acompañarnos hoy para hablarnos de don Juan Antonio Cabezas. Cuando quiera, lo escuchamos. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, amigo Rubio, por tus palabras hacia mi persona. Estoy muy satisfecho de estar aquí. En primer lugar, evidentemente, agradecer esta invitación al Ateneo Jovellanos. Estoy muy agradecido por dos razones. Una, por el tema que nos trae, que es la obra y la vida de Juan Antonio Cabezas, afortunadamente menos olvidado cada vez, aunque también en cierto olvido todavía. Y en segundo lugar, por ser precisamente el Ateneo Jovellanos. Yo soy un ateneísta de vocación. No es lo mismo ser ateneísta que ser socio de un Ateneo. Ser socio de un Ateneo basta con afiliarse y pagar la cuota. Ser ateneísta es otra cosa. Yo fui secretario, como decía el presidente del Ateneo de Madrid, durante 6 años, siendo presidente don José Prat. Fueron 6 años muy convulsos, en final de la transición, principio de la más o menos normalización en la que hemos vivido, por lo menos hasta ahora, hasta esta pandemia. Los ateneos están pasando un mal momento, quizá como todos los asociacionismos de este tipo, pero los ateneos en particular, y sobre todo lo están pasando peor aquellos ateneos de las ciudades más grandes. Por los ateneos de las ciudades pequeñas, como forman parte de la oferta cultural más imbricada en las ciudades, tienen una vida mucho más activa, ¿no? En cambio, pues hoy, con todas las tertulias que hay en televisión, la universidad está popularizada, bibliotecas públicas, centros culturales, pues ateneos como el de Madrid, que tenían, por ejemplo, eran la gran tribuna de los años 10, de los años 20, hasta la República, e incluso bajo el franquismo, donde los ateneos fueron un pequeño oasis dentro del mundo tan embarado, tan cuartelero que se pasaba entonces, eran muy importantes. Entonces han ido perdiendo ese elemento, ¿no? La otra agradecimiento era por el autor, y luego lo único que lamento un poco es que esté aquí en el Ateneo de mi ciudad con esta pandemia, ¿no? Yo me jubilé este año pasado de la universidad, lo hice anticipadamente, las razones son muchas, no vienen a cuento en este momento, pero podríamos discutirlas sobre ellas porque tiene mucho que ver con cómo entiendo la universidad, cómo entiendo la enseñanza, cómo entiendo el aprendizaje, cómo entiendo la ciencia y cómo entiendo la transmisión del conocimiento. Seguramente si a mí me hubiera cogido en activo la situación en la que estamos ahora, lo hubiera pasado francamente mal, porque yo soy un profesor tremendamente presencialista.
tanto dando clase como en las conferencias, ¿no? A mí me gusta hablar a la gente, ¿no? Y ver a la gente, que la gente participe y ese tipo de cosas, ¿no? Sin menospreciar las técnicas en las que me manejo lo suficientemente para la edad con la que ya me cogió a mí la revolución tecnológica, que hoy un chiquillo cualquiera con los 2 pulgares nada más hace maravillas, y yo con los 10 dedos tardo muchísimo en poner un simple WhatsApp, ¿no? Pero bueno, es un problema de técnica, ¿no? En cambio, sé catar una vaca, cosa que la mayoría de los críos de 18 años seguramente no saben, ¿no? Bien, voy a entrar ya en lo que sería la conferencia, que la traigo por escrito para que quede mucho mejor en este planteamiento. Si tuviera que poner un título a la conferencia, yo le hubiera puesto, y de hecho en el texto lo tengo, se llama Juan Antonio Cabezas, el saber horizontal y la patria vertical. Y trataré de exponerlo con mayor brevedad de lo que debería ser una conferencia, por el modelo en el que estamos trabajando en este momento. Bien, la vida suele ser una sucesión de acontecimientos que solemos llamar casualidades, aunque no son pocos los filósofos y pensadores que desde los albores de la humanidad creen, por el contrario, que todo sigue un hilo conductor de carácter causal, es decir, que todo es causal, que nada es casual. Es esta una teoría, una hipótesis, si nos parece mejor, una conjetura, para los más escépticos, de enorme atractivo, tanto que incluso grandes científicos de la más pura trayectoria positivista, desde Newton hasta Einstein, fueron alcanzados por su dardo. Viene esto a cuento de explicar, tal vez poniendo la venda antes de sufrir la herida, el porqué de, siendo un tanto ignorante, mi incursión en la vida y la obra de un autor como Juan Antonio Cabezas. En fin, que me veo como aquel niño hombre de 17 años, libre y feliz, pero con la señardad de quien dejaba al otro lado del mar los picos de Europa, llegando a La Habana con la idea, según cuenta su hija Julia, de que yo era un analfabeto total. Cabezas es uno de esos autores a los que mi generación llegó tarde. Cuando tuvimos ocasión de leer su obra, solo una parte, por motivos que a nadie se le escapa, su tiempo era lejano, o al menos eso parecía. Nos separaba de la generación del periodista y escritor una larga posguerra en la que vivimos la infancia, pero que, como es lo propio de un niño, no reparábamos mucho. Aunque todos teníamos, al menos en Asturias, un abuelo que no conocimos, un tío que estaba en Soria, o en Ocaña, o en Carabanchel, unos primos que vivían en Francia. Si por esas casualidades de la vida, más bien por la causalidad de tener en la biblioteca familiar algunos libros, sabías de aquellos autores, tampoco los llegabas a entender, porque es imposible comprender un texto cuando se les separa de su contexto. Así fue como leí La montaña rebelde, aunque en mi recuerdo siempre pesaron más las imágenes de la película, que vi de nuevo en televisión allá por la mitad de los 80, y de nuevo la casualidad en marcha, volví al libro, redescubriendo a Juan Antonio Cabezas. También leí a mediados de los 70, finalizando el bachillerato, su Asturias, 14 meses de guerra civil, una de las primeras obras de la temática publicadas en España. Me impresionó mucho, por su pulcritud literaria, por su aguda visión de las cosas y por una gran limpieza en la interpretación de los hechos, en la pluma de un hombre que, en último término, había sido actor de los mismos y desde una militancia a la que nunca renunció y por la que sufrió ostracismo y penalidades. Republicano y de aquellos que se consideraban socialistas a fuer de liberales, su verdadera militancia fue el periodismo y su ideario el de contar la realidad, con fidelidad a la verdad, siempre con honradez, que es cosa distinta a la objetividad. Las personas somos subjetivas porque somos sujetos, como seríamos objetivas si fuéramos objetos, pero hay personas honradas y otras que no lo son. Quiso de nuevo la casualidad que estuviera yo en Madrid cuando Luis Arias Argüelles Meres presentó su libro Ortega y Asturias. Como buen asturianista, tengo cierta prevención hacia Ortega,
porque no me gusta ese topos permanente de tener que definir todo el planeta en función de su comparación con Castilla. Asturias no es transitiva, decía, y se quedaba tan satisfecho en medio de su merienda con señoras. Me recordó siempre con su afición a hacer frases a Heidegger, que decía cosas como que el ser es ello mismo. Al respecto, Mario Bunge dice que quienes lo oyen creen encontrarse ante algo trascendente, cuando la realidad es que es una frase sin significado alguno. Al respecto, Bunge va todavía más allá y diagnostica que se trata de, comillas, una majadería típica de un esquizofrénico. Pero sin querer quitar su importancia a Ortega, ni catalogarlo como Bunge cataloga a Heidegger, siempre tuve una gran simpatía por Luis Arias, una de las pocas plumas libres de una prensa tan pegada al poder y a la casta dominante como es la asturiana. Hablo de casta porque hablar de nuestra oligarquía como de élite sería un despropósito conceptual, lo mismo desde un punto de vista cultural que de otro político. Luis Arias, muy al contrario, es un columnista inteligente y certero, de la estirpe misma en la que encontramos a Juan Antonio Cabezas. Fui a la presentación del Centro Asturiano y quedé muy satisfecho, incluso con una cierta reconciliación con Ortega. Y esa casualidad hizo que dos hombres que no nos conocíamos, aunque sabíamos el uno del otro, iniciáramos una relación estrecha que ha dado en franca amistad. Poco más tarde, en el otoño del 2012, Arias me pidió que le presentara, también en el Centro Asturiano, su entonces última novela, Pudorosa penumbra. Lo hice con gusto, y allí, tomando unas botellas de sidra en el restaurante de la entidad, conocí, también casualmente, a Julia Cabezas, hija del escritor, y a Elvira Bobo, su nieta. Hablamos de todo, la velada se alargó, les expliqué lo que acabo de contar, que yo sabía de su padre y abuelo lo mismo que cualquiera, con un poco de gusto por la cultura, unos cuantos libros archiconocidos, o tal vez, es posible, 4 o 5 entradas de la Wikipedia, por más que por edad y profesionalidad era capaz de disimularlo. Yo tuve un compañero de la Facultad de Historia que decía que con 3 libros y un par de días podría dar una charla sobre patologías de la rótula. Posiblemente tuviera razón, pero no parece muy sano, nunca mejor dicho, y siempre sufrirás con la sonrisa condescendiente de alguien del público. El caso es que mantuve la relación con ellas, con Elvira particularmente. A finales de 2018 publiqué un pequeño suelto en asturiano con motivo del 25º aniversario de Cabezas, que había muerto el 10 de diciembre de 1993. Julia y Elvira se pusieron en contacto conmigo para darme las gracias, diciéndome que se habían emocionado. Y la línea casual llega al día de hoy. El Ateneo Jovellanos programó una serie de conferencias y contó con Arias, Argüelles Meres para conformar el ciclo. Para tratar la figura de Juan Antonio Cabezas, Arias se puso en contacto con la familia para hablar del asunto. Es entonces cuando, para mi sorpresa, grata sorpresa, le dicen que les gustaría que fuera yo quien hiciera la exposición. Una vez más les repetí lo que ya les he comentado un par de veces en pocos minutos. No soy un experto en la obra de Cabezas. Sé de su trayectoria vital mucho menos que un par de decenas de asturianos aún vivos. Ni tan siquiera soy correligionario político suyo, aunque tras casi un siglo esto siempre es matizable. Elvira Bobo me dijo que ellas no querían una clase de doctorado, sino una visión como la que yo había dado en aquel articulín de hace 2 años, más deconstruido desde el corazón que construido desde el cerebro. Yo me pierdo fácilmente por las luces de la ensoñación y por las sombras de los caminos telúricos, pero a la hora de la verdad caigo hacia una ciencia más bien clásica. Algunos dicen que neopositivista. Pero acepté el envite, aunque pensé, ¿cómo vas a salir de esta? Elvira Bobo me envió varios documentos, algunos inéditos o publicados parcialmente de su abuelo, y 2 textos largos, uno suyo y otro del propio Cabezas. Utilízalos como mejor te parezca, me dijo. Y aquí estoy ante ustedes, en este formato de conferencia al que nos obliga la pandemia de la COVID, un formato que no me gusta porque impide la participación del público y fuerza a acortar mucho la exposición
porque se trata de un medio poco apto para ello. Si ya las clases magistrales de la universidad han sido reducidas a 45 minutos, ¿cómo vamos a prolongarnos más en estos eventos online? Juan Antonio Cabezas Cantelli viene a ser nacido en el seno de una familia campesina de Peruyes, una aldea perteneciente a la parroquia de Margolles, en el concejo de Cangues d'Onís, el 16 de marzo de 1990. Escribe: en aquel mes de marzo de 1900, las chimeneas de cal y ladrillo en la aldea de Margolles, ribereñas del Sella y del Zardón, expulsaba un humo gris, humo que lentamente formaba aquella nube que envolvía paredes de tosca geometría y rodeaba prados verdes con manzanas y castaños. Aquel paisaje rural, aldeano, cubierto de humo gris, rodeó mi infancia y los primeros años juveniles. Fue en ese ambiente donde tuvo sus primeros enamoramientos. A los 14 años tuve 2 amores. Una nunca lo supo. A otra se lo dije un día que fuimos de merienda y bebimos sidra. No ganó el amor de la niña, pero seguro que siempre recordó el tastu de aquella sidra. Un amigo de su infancia canguesa, José Miguel Collado, le recordó años después detalles de la época en una copla escrita en asturiano y en la que voy a permitirme modificar un par de signos de puntuación. ¿Recuerdes cuando los campos dibes col maestro a la escuela y cómo cantabes la tabla al son de golpes de suela? Bueno, quien se tenía zapatos, do se alatan a puntera, que muchos diben descalzos, faciendo sol o lloviera. Con 17 años emigra a Cuba, el epicentro de la diáspora asturiana, donde reside durante casi 10 años, trabajando en el negocio de unos familiares, una tienda de víveres, lo que en la perla del Caribe llaman bodega. Fue allí donde encontró, entre los asturianos Díaz Jardón, el poeta Uncal y el periodista Pedro Giralt, a sus primeros maestros. El verdadero analfabeto, como decía de sí mismo, leyó a Cicerón, a Nietzsche, a Gabriela Mistral, a Chocano, a Kant, a Clarín, a Unamuno, a Descartes, a Galdós, a Balmes, a Campoamor, a Becker, a Leibniz, a Schopenhauer, a Rubén Darío, a Larreta. El juicio sobre sí mismo no era justo. Cabezas sabía leer a los 4 años y a un niño caminaba hasta Cangues para comprar periódicos o leerlos, siendo, por ejemplo, lector asiduo de la revista Blanco y Negro. No faltaba en su familia quien pensaba que aquella era una costumbre perniciosa que le podía llevar a posiciones no recomendables e incluso peligrosas. Pero él perseveró y, evidentemente, contrajo la infección. Comienza a trabajar en el periódico Diario de la Marina, donde se inicia en lo que va a ser su vocación y su propia vida, el periodismo. También escribe tímicas crónicas nostálgicas del color del humo y de los prados de la lejana patria y cuentos cortos románticos en la revista El Progreso de Asturias, fundada en 1919 por Celestino Álvarez, un emigrante del concejo de Boal. De regreso a Asturias con 25 años, indiano sin fortuna, lo que se conocía como americano del pote, levantó un modesto periódico fundado años antes en Cangues d'Onís, El Orden, mientras vivía del oficio de chófer y panadero, llevando los productos de su panadería de Santa Cruz, carretera arriba de Cuadonga y de Ponga, o siguiendo el río por el desfiladero de los Bellos hasta las lindes del Pontón. Pero llevaba ya en la sangre la tinta del etnotípico. En La Habana comprendí que no me interesaban los negocios, sino los periódicos y los libros, dice. Recibe y presta a los amigos la revista de Occidente, que bajo la autoridad de Ortega agavilla a parte de lo mejor del pensamiento en español del momento, hasta llegar a conocer y tener por amigos a aquellos que, dice, veía como semidioses. Se refiere a Lorca, Salinas, Ayala, Vela, Alberti, Altolaguirre, Espina, Jarnés, Villalón. Poco después entra como redactor en el periódico obetense El Carballón, llegando a ser su director en solo 2 años, en 1927, a una edad muy temprana. De mucho le sirvieron los conocimientos adquiridos en Cuba, modernizando aquel diario conservador, tanto en formato como en contenidos. Era entonces La Habana una ciudad muchísimo más avanzada
que la mayoría de los burgos podridos de los que hablaba Azaña, de una metrópoli en regresón y ajena al mundo, una plaza cosmopolita abierta a los nuevos vientos y muy particularmente a los que venían de la joven y pujante democracia de los Estados Unidos. Hasta 1931 se mantuvo una dirección del Carballón, pero todo estaba cambiando y el tiempo se aceleraba. En abril de 1931 se había proclamado la República. Son los años en los que trata a Valentín Andrés Álvarez, de esa estirpe, en palabras de Tamames, nacida en el 18 y que aún vive, la de los economistas asturcones, que son como nuestros caballos, recios, trabajadores, analíticos, inteligentes, a la vez firmes sobre su tierra y atentos siempre a los horizontes oceánicos. Son también los años de su amistad con Leopoldo Alas Argüelles, el rector fusilado, un auténtico arquetipo de la tragedia de Asturias. Y de vital importancia, traba gran amistad con Javier Bueno, que llega a Ubieu para dirigir el periódico Avance. Entre 1932 y 1936 se hace con la propiedad de la imprenta Sucesor de Ojanguren, cita en el número 1 de la calle Martínez Marina, de gran raigambre librera hasta el presente en Ubieu, dirigiendo también su línea editorial. La producción de libros y revistas es amplia y de gran impacto en la vida cultural de una ciudad no tan provinciana ni tan rancia como muchos piensan. Es entonces cuando publica, ya en 1936, la primera biografía de Leopoldo Alas, Clarín, el provinciano universal, lo que hace en Madrid con el sello de Espasa Calpe. En aquella Asturias que inicia con antelación a la civil española su particular guerra de ideas y de clases, Cabezas decide rescatar a Clarín. Si Leopoldo Alas no quería morir en 1901, él intenta en 1934 resucitarlo un poco. Borges, con esa extraña mezcla de ferma británica y de arrabalera ironía porteña, decía que algunas biografías no eran otra cosa que una absurda recopilación de los cambios de domicilio del biografiado, pero que en cambio otras respondían al amor por un personaje. Tal es el sentido de la biografía que Cabezas realiza de Clarín. Nunca imaginaría Cabezas que la maldad acumulada en la ciudad contra su admirado personaje acabaría matando al hijo, el rector, de forma vicaria por no haber podido matar al padre. Si Clarín fue resucitado un poco en 1934, las balas acabaron con Alas Argüelles 3 años después. Vive Cabezas la Revolución de Octubre, la Comuna Asturiana, los combates por todo el centro de Asturias, la lucha cuerpo a cuerpo en Ubieu, y después, sofocada la rebelión, es testigo de la brutal represión de Yago y Doval, a las órdenes de Franco y con la besania de Gil Robles desde Madrid, pasando por encima de lo pactado por el general López Ochoa con Belarmino Tomás. Una de las víctimas de la represión, afortunadamente superviviente de la misma, sería su amigo y también periodista Javier Bueno, director, como se dijo, del periódico socialista Avance, verdadero órgano informativo de la Revolución. Tras un baño de sangre que solo fue menor de lo previsto por la moderación que impusieron los ministros radicales, el triunfo del Frente Popular vació las cárceles y se recuperó una normalidad que muy poco duró. En julio de 1936, una parte del ejército se alzó en armas contra la República, dirigida precisamente por aquellos oficiales que compartían 3 características: mimados por Alfonso XIII, crueles colonialistas y represores de octubre. El coronel Aranda, que tendrá una cierta importancia en el devenir de la peripecia de Juan Antonio Cabezas unos meses después, se une a la sublevación y va a resistir en Ubieu a los duros ataques de las fuerzas republicanas. El asedio a la ciudad va a ser terrible para la población civil. Sisión pasa a ser la capital de facto y Asturias pronto quedará aislada del resto del territorio republicano. En ese contexto, Cabezas y otros periodistas se ponen a trabajar con Bueno en Sisión para sacar adelante de nuevo el diario Avance. Era enero de 1937 y Juan Antonio Cabezas sería el redactor jefe. Cumplía con su deber, el deber de escribir e informar, tal vez en un momento inoportuno,
y en un lugar inadecuado. Un héroe clásico es el hijo de un dios y de una mujer, pero entre los simples mortales, un héroe es quien hace cosas extraordinarias en momentos extraordinarios, y a veces sin darse cuenta o sin saber el porqué. Tras el pacto de los vascos con los italianos en Santoña, el frente de Oriente se desmoronaba, pese a aquellas Termópilas patrias de los valles altos del Cuera, de las faldas del Mazucu, a empuje de carlistas, italianos y alemanes, mientras Sisión, una ciudad desarmada, era bombardeada durante un año por la Marina de Franco y por la aviación de Hitler. Al final, una tarde fría de octubre, los rebeldes entraban por la carretera de Villaviciosa en una villa ya sin aliento. El Consejo Soberano capitulaba y en la redacción de Avance recordarían seguramente el adagio latino, vae victis. Bueno, Cabezas y los demás sabían bien de la consideración que tenían los militares facciosos sobre la actividad periodística republicana. Era la hora de la huida. Llegan al Musel y consiguen embarcar, pero Cabezas tuvo mala suerte. Su barco, el Montseny, era poco más que un paquebote de madera, de 500 toneladas de registro bruto como mucho, con calderas de vapor, uno de aquellos barcos auxiliares que los norteamericanos habían usado para transportes pequeños durante la Gran Guerra Europea del 14, del que su propio patrón decía que cualquier día nos traga una borrasca del Cantábrico. Pronto fue interceptado por un buque de guerra cuando apenas había recorrido 6 millas al nordeste. Para los que conozcan la zona, con un cálculo simple de deriva, así a ojo de buen cubero, estaría a no más de 3 millas en la vertical de la Ñora. Juan Antonio Cabezas tenía entonces 37 años y 3 hijos pequeños, y había perdido a su mujer durante el asedio de Ubieu. Cuenta Elvira Bobo, su nieta, que en ese momento, con el barco apresado, comenzó lo que él mismo llamó la Odisea de los vencidos. Algunos utilizaron sus pistolas por última vez disparando contra sí mismos. Cabezas tiró al agua su documentación y su estilográfica, que es simbólico. Pensó ser otro y se durmió. Pasó Cabezas 10 meses en el campo de concentración de Cedeira y en el verano de 1938 fue trasladado a Camposancos, del que habla así, el lugar cuyo nombre en toda Asturias y Galicia se pronunciaba con horror. Allí asentaba sus reales el tétrico Tribunal Militar número 1 de Asturias, uno de los que dictó más penas de muerte de todos cuantos se formaron en España. La acusación, expediente sumarísimo de urgencia 6769, era clara: rebelión militar. Todo era un disparate y las pruebas unos cuantos recortes de prensa. Le asignaron como defensor a un viejo militar que, al saber que era periodista, le dijo: no confíe en mi defensa. Usted procure defenderse si lo dejan, porque a mí no me van a hacer caso. Tras 10 minutos de proceso, la pena fue la consabida: muerte. Era el atardecer del 19 de octubre de 1938, un año justamente desde la fallida huida desde los muelles del Musel. ¿Qué movía a aquellos militares a tener tanta inquina contra un hombre como Cabezas, sin delitos cometidos, sin responsabilidades ni siquiera indirectas, como puede que encontraran en el primer bueno, el del Avance de 1934? Vista la situación general, más allá de los aspectos personales, había en ellos un fuerte odio de clase y una profunda aversión a la cultura. No en vano fueron víctimas favoritas tras la guerra los campesinos pobres, los periodistas, los catedráticos y, sobremanera, los maestros. De hecho, estando en la madrileña cárcel de Porlier, vivió la llegada de presos procedentes de París, detenidos por la Gestapo tras la toma de la capital francesa por las tropas alemanas. Entre ellos estaba su amigo Teodomiro Menéndez, el líder socialista asturiano, y los periodistas Zugazagoitia y Salido, director y redactor, respectivamente, del Socialista. Los 3 fueron condenados a muerte, pero a Menéndez le rebajaron la pena en un grado, 30 años de prisión, mientras que a Salido y Zugazagoitia fueron fusilados a los pocos días. Para Cabezas fue un duro golpe y pensó que a los periodistas no nos perdonan. Y así era.
No los perdonaban por lo que habían hecho, por lo que hubieran podido hacer y por lo que tal vez harían en el futuro. Siendo yo adolescente, en la agonía del tardofranquismo, había una canción cuyo autor no recuerdo, que recorriendo los ministerios decía: el de información informa que no hay nada que informar, ya que la información forma y eso es lo que hay que evitar. Elvira Bobo escribía en abril de 2010, recordando la vida y pasión de su abuelo, que solo Dios sabe qué se le pasa a un hombre por la mente cuando escucha su sentencia de muerte, más aún cuando las acusaciones son disparatadas y las pruebas falsas. Yo pensé eso muchas veces, porque mi abuelo, José Rivas, también la escuchó. Dicen que los militares, formados para la guerra, viviendo entre la muerte y sobre todo en aquellos tiempos, lo llevan con mayor serenidad. No lo sé y no lo puedo saber. Mi abuelo era un militar fiel al pueblo y leal al gobierno. Y también oyó la sentencia, y días más tarde oiría el «apunten, fuego». Elvira Bobo le da el privilegio a Dios de saber qué pasa por la mente de una persona en ese instante. Yo soy más de lo que piensan, como alguien escribiera en una pared de Auschwitz, que Dios estaba en esos años demasiado lejos y a otras cosas, porque de lo contrario ya debería haber pedido perdón. Claro que siempre cabe otra explicación. De presidio en presidio anduvo Cabezas durante casi 3 años, hasta que su expediente volvió a activarse en la primavera de 1941. Durante ese tiempo escribía con el sarcástico seudónimo de redactor recluso, ocultando cuanto podía que su sentencia era la pena capital. El laureado general Varela, ministro de la guerra, enviaba una y otra vez la orden de ejecución, pero amigos que Cabezas fue haciendo en su calvario ocultaban unos días la orden y lo trasladaban. Así fue sobreviviendo hasta que un día llegó la conmutación de la pena y su sustitución por la reclusión durante 30 años. Y en 1944, al no tener delitos de sangre, fue indultado, precisamente coincidiendo con la caída en desgracia del ya general Aranda, principal instigador de la causa contra él. Es llamativo cómo el odio hacia el periodista de Avance, por parte de los vencedores, había anidado con tremenda fuerza en el sublevado Dubieu, hasta el punto de convertir en piedra el corazón de un militar que era liberal y francmasón. Este extremo contrasta con el berrinche, día sí y otro también, de Varela, al ver burladas sus órdenes, llegando a gritar: «Esto es cosa de la masonería». Y aún podemos añadir otra paradoja. Para burlar de nuevo al ministro, el teólogo Eleuterio Elorduy, jesuita vasco, urdió un plan. ¿No dicen que los jesuitas son la antimasonería? Pues mañana pedimos al provincial de la orden que interceda por este periodista. Así se hizo, y Varela, exasperado y agotado, gritó a su secretario: «Hagan ustedes lo que quieran». El 20 de marzo de 1944 sale a la calle y al aire de la libertad, por más que sea un aire bastante irrespirable, el de las calles de aquella España de cuartel y sacristía. Dejaba atrás 77 meses desde aquel octubre que saliera del Musel en el desvencijado Montseny, 12 en campos de concentración a la espera de juicio o de una arbitrariedad en cualquier madrugada de pólvora, 31 condenado a muerte y 34 de los 283 que teóricamente le quedaban por cumplir. Empezaba un tiempo de aprendizaje, de adaptación a la vida abierta, de readaptación tras más de 3 años esperando la ejecución, lo que le obligaba, según sus propias palabras, a hacer progresos en mi propia resurrección. Aquí acaba la vida de guerra y primera posguerra de Juan Antonio Cabezas, que reflejaría años después en sus obras Morir en Oviedo y Asturias, 14 meses de guerra civil. Cabezas se reintegró al trabajo periodístico como redactor del periódico España de Tánger y posteriormente al diario ABC, en el que trabajó entre 1966 y 1990, dirigiendo durante largo tiempo la sección Madrid al Día. A un tiempo fue curador habitual de la prensa asturiana, como el diario La Voz de Asturias,
en el que ya había participado antes de la guerra y en la Nueva España. También fue corresponsal de la American Literary Agency de Nueva York. Asimismo, tuvo una dilatada obra literaria y ensayística. Comienza con las biografías de Concepción Arenal, de Cristo y de Rubén Darío. Más adelante destacan, aparte de las ya citadas con anterioridad, Madrid, biografía de una ciudad, y Jovellanos. Fundador de la Sociedad Cervantina de Madrid, con sede en el edificio donde estuvo la imprenta de Juan de la Cuesta, de la que salió la primera edición del Quijote y que presidió hasta su muerte, dedicó 2 libros al ingenioso hidalgo y a su creador, Miguel de Cervantes, autor del Quijote, y Cervantes en Madrid. Me llama poderosamente la atención la temática de 2 libros que reconozco no haber leído, posteriores a la historia de Jesucristo: Nazismo contra cristianismo e Israel, de la Biblia al tractor. No es esta una temática habitual en la bibliografía española, y menos aún en los años que van de los 40 a los 60. Sí conozco, en cambio, el más reciente, de 1987, Madrid y sus judíos, que se puede entender como una continuación de sus obras sobre el Siglo de Oro y particularmente de su gusto por el estudio de Cervantes, su obra y su época. Quiero terminar esta excursión, más que incursión, por un autor al que más aprecio cuanto más conozco, con una viva referencia a su gran obra enciclopédica sobre su país, Asturias, biografía de una región. Se trata de un viaje literario, geográfico y etnográfico por todos los concejos, editado en 1956. En el libro queda puesto de manifiesto su amor por su tierra, también su dolor ante tantas y tantas desgracias de su historia, pero también su orgullo por las grandezas de un pueblo más de 2 veces milenario. Vuelve a vivir el paisaje que nunca olvidó, ni el paisanaje al que siempre perteneció, desde que abrió los ojos a la luz de los picachos más altivos y los oídos al sonido de los ríos más mistéricos. Asturias es un país campesino, rural, pero su ruralismo se mezcla con sedimentos de civilización, escribe. Y añade: es la de Asturias una estética esencial y radical, telúrica, que tanto camina hacia lo hermoso como hacia lo sublime. Hijo de las altas cumbres, dice que Asturias es una tierra vertical. Después de haber viajado por muchas tierras y de haber arribado a muchos puertos, de vivir ya bastante y esperando vivir más, he llegado a la misma conclusión que Cabezas. El hombre, por mucho que se mueva por el mundo, permanece atado a su primer paisaje. Como dijera el poeta, la patria es el paisaje de la infancia. Canta Jan de Cubel: «Otres tierres, hay otres tierres, muchos riberes moi a la mar. Viaxarás lloño, te guiarás mundo, pero a la fin habrás recordar que en toles tierres es extranxero, menos la deste llau de la mar». Cuando cumplió 91 años, aún recordaba los humos grises flotando sobre Margolles, el humo conservador de mis realidades humanas en el tiempo lejano en el que se inició mi vida. Tolstoy había puesto en los labios de su Ana Karenina aquello de «conozco esa bruma azul que lo rodea todo en la etapa feliz en que se termina la infancia». Y Antonio Machado, cuando murió en su exilio de Collioure, llevaba en un bolsillo un papel en el que había escrito: «Estos días azules y este sol de la infancia». Mucho antes decía que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. El 10 de diciembre moría Juan Antonio Cabezas, pudiendo haber dicho, también como Machado, que «al cabo de nada os debo, debéisme cuanto he escrito». Un gran amigo suyo, Valentín Andrés Álvarez, dijo un día: «Quien ha nacido en esta tierra podrá vivir lejos de los paisajes de su infancia, pero si puede, vendrá a morir a ellos». El escritor y periodista cangués murió en Madrid, pero reposa en el seno de su tierra madre, bajo los picos de Europa, cumbres de independencia, valles de la libertad, que desde siempre vigilan el horizonte y velan por los asturianos. Juan Antonio Cabezas, maestro de la información, hombre del conocimiento compartido y horizontal, descansa bajo el manto de su patria vertical. Muchas gracias.
Muchas gracias, don David, por su exposición y a todos ustedes por su atención, recordándoles que la próxima conferencia de este ciclo será sobre la escritora, romanista y folclorista nacida en Infiesto, María Josefa Canellada, de quien nos hablará don Pablo Rodríguez Medina. Nada más, les deseo tengan un feliz resto del día.